¿Por qué, según Lippard, no ha arraigado la noción de lugar en la corriente dominante del arte? Puede reducirse a una frase que la propia Lippard cita en una conferencia que revisé, donde habla de locación-dislocación, pero que de hecho va de acuerdo a lo ya mencionado en el texto de este curso. Nada sobre o acerca de nosotros, sin nosotros, es para nosotros. Parte de lo que está diciéndonos es que el artista sigue un camino una vez acabada la obra que la comunidad algunas veces no llega a implicar suficientemente en su cotidianidad o en su lugar. Primero que todo, gracias a un esquema burocrático que llega a frustrar el proceso, y en otras ocasiones también porque parece no existir un vínculo enfático entre la burocracia misma y los artistas para estar disponibles a una educación mutua y colectiva. Por ejemplo, no hay suficientes fuentes de energía y de ingresos que sostengan a este arte público, interactivo, participativo y progresista. También existe una falta de apoyo mutuo y colaboración entre personajes de la literatura encauzada hacia el arte que consigan robustecer, fortalecer o acrecentar la implicación del artista con la gente. Y por último, el concepto de lo nuevo, es decir, la novedad en el mundo del arte, con la cual, de no ser productos comercializables, son relegados incluso en cuanto al clima político y económico refiere, el arte contestatario, el arte socialmente responsable o relacional, que requieren de una permeabilización en la vida cotidiana. Menciona Lippard que un arte verdaderamente público no necesita ser nuevo para tener valor, porque los contextos sociales y los públicos son cruciales para la formación y están siempre en cambio, es decir, nunca vamos a tener un resultado artístico estético. Sin embargo, ella critica duramente aspectos poco humildes relacionados al arte feminista y del paisaje efímero que bien pueden llegar a prometer una esperanza de florecimiento fuera del arte, pero en algunos casos por medio de una variedad poco comunicativa. ¿En qué consiste para Lippard la misión del arte contemporáneo frente al maltrato de la tierra? Consiste, ante todo, en una conexión con comunidades y públicos participativos que se vayan multiplicando en cuanto al vínculo se refiere, además de que no puede ser un arte elitista, no puede esconderse de la visión pública, debe ser accesible, inclusivo y traído desde cualquier frente de la vida y el arte. Además, debe proyectar ideas y formas, modos de actuar de la gente en su hogar y en su entorno, es decir, cuando existe un esclarecimiento de la mirada gracias al diálogo de imágenes que utiliza el artista. Asimismo, el arte debería ser un catalizador, un acto de reconocimiento de todas las áreas de la vida fuera de la esfera del mercado o de un confinamiento cultural. Lo que Lippard nos dice es que en realidad actualmente existen formas enterradas, aún no reconocidas, como arte, que únicamente se trata de mirar al entorno, mirar hacia lo ya existente, y por el proceso de ver, nombrar y señalarle, estaríamos transformando el mundo existente en arte. Aconseja también, para fortalecer una conciencia crítica, reconocer las limitaciones y las posibilidades, así como concentrar grupos social y políticamente especializados ya inmersos en los problemas de las comunidades y el entorno, es decir, de los lugares, para que en conjunto con el cuerpo artístico puedan concretar y hacer visibles los objetivos en común. Hablando de un simposio llamado Mapping the Terrain, cita una frase que a mi parecer engloba parte de su propia visión de trabajo respecto al arte de relación y dice, parafraseo: no puedes hacer trabajo de comunidad a menos que escuches y utilices la intuición, refiriéndose quizá a aprender a utilizar identidades múltiples en un modo afectivo y emotivo, con las realidades de los otros, quiero decir, con un respeto y conocimiento de todas las partes, explicándolo todo, tomando responsabilidad del lugar en donde se habita de una manera vernácula. Si acaso hubo la fortuna de nacer en un lugar al cual identificarse de una manera profunda, habría que aprovechársele, pero si no,
apropiarse de él, de aquel espacio que se habita en el presente. Habla también de que todos los sentidos están directamente relacionados con una familiaridad topográfica, en donde pueden encontrarse a sí mismos. De alguna manera, la cultura dota de conexiones con la naturaleza, y estos lugares pueden ser rehechos a partir de esas conexiones y reapropiaciones de los espacios. De ahí la frase, nada acerca de nosotros, sin nosotros es para nosotros. Para hablar de las preguntas que probablemente revelarán un poco más a detalle lo antes explicado, empezaré por contar una anécdota. Hasta hace un tiempo había experimentado la sensación de no tener un lugar propio para habitar, un espacio que hablara de mí, de una manera personalizada, y repentinamente es a través de estas preguntas que comienzo a analizar hasta este punto de mi vida qué tanto he podido apropiarme de este espacio al que yo conozco como mi hogar y que podría llamar también mi lugar. Solía juzgar mi espacio como impersonal y no acogedor. Nunca sentí seguridad ni de sacar a Cosquilla, a mi perro, a pasear al parque de atrás. Siempre he temido a los vecinos y al parecer estoy rodeada mayormente de establecimientos, pero lo más extraño de todo, lo miro cuando alguien más viene a visitarme porque es ahí donde noto que vivo aislada de toda comunidad integrada. Vivo arriba de un restaurante. Es más, corrijo, mi casa es parte de un restaurante. El parque antes mencionado, Amacuzac, ni siquiera tiene juegos para niños. La gente viene a fumar marihuana y a cierta hora es mejor no ir porque han habido noticias de balaceras y asaltos. Cada vez que salgo siento una opresión en el pecho y ganas de regresar arriba. Mi inseguridad proviene principalmente de que también asaltaron mi casa-restaurante y al parecer han habido robos a casas, ya que los ladrones perpetran en ellas y amordazan y someten a los habitantes para poder robar sus pertenencias. Siempre lo he sabido, pero curiosamente es debido al texto que ahora comprendo la magnitud del problema analítico que el lugar representa. Si yo pudiera elegir un lugar para ahondar en él y para describirlo, definitivamente no sería este, sino una zona de Villa de Cortés en donde viví toda mi niñez y parte de mi adolescencia. En Villa de Cortés vivían mis dos familias, una en la zona residencial y la otra en los límites de la calzada de Tlalpan. Yo desde muy chica, alrededor de los 8 años, me regresaba de la escuela a alguna de las casas de mis abuelos, maternos o paterna, pero sobre todo a la de esta última, mi abuela Eva, porque ella era como mi mamá. A veces íbamos juntas a la recaudería y esto me ayudaba a memorizar mejor el camino para llegar a casa cuando volvía del colegio, que estaba al otro lado de calzada de Tlalpan, entre las estaciones de metro Xola y Villa de Cortés. Recuerdo que cuando estaba por salir de sexto año, abrieron un Burger King y nuestra última salida grupal fue ahí. Recuerdo las quejas de mis compañeros como si fueran el eco de sus propios padres, aludiendo a la falta de creatividad de la escuela por llevarnos a un lugar tan inmediato. Recuerdo mi asombro al entrar a la parte trasera del lugar y saber cómo funcionaban las máquinas de helado y cómo preparaban las hamburguesas. Recuerdo también el contraste del interior del lugar con el espacio para comer, en donde habían mesas y sillones y un área de juegos. Recuerdo que volteé hacia la ventana desde el primer piso y podía ver mi casa. Bueno, no la mía, pero lo más parecido que nunca tuve a una casa que fuera mía y era la casa de mi abuela Alcira, pero además a lo lejos también podía ver las palmeras del camellón que daban a Pedro de Alba, hacia la casa de mi abuela Eva. Era una extraña sensación de seguridad para mí el encontrar dos puntos de referencia cercanos a este lugar tan ajeno y al mismo tiempo, gracias a los pequeños brotes de gentrificación, ahora formaba parte de mi lugar. Yo era muy chica, pero me gustaba en ese entonces explorar esa clase de cosas que podían hacerme una experta en mi entorno. Por ejemplo, yo sabía cómo hacer caer dátiles de esas palmeras, cómo pelarlos y comerlos sin tener que lavarlos. Sabía de memoria en qué calles habían menos topes y se podía patinar o andar en bici con mayor velocidad. Sabía en qué calles andaba o se quedaba sentado el loco de mi cuadra, al cual le tenía un miedo irracional por todas las historias que me habían contado mis papás y mis amigos sobre él y cómo había llegado hasta esa condición. Sabía dónde vivía el chico que me gustaba y a veces a propósito llevaba la propaganda del edificio a su departamento, solo para ver si podía encontrármelo. Sabía dónde hacían limpias y en dónde encontrar los esquimos más deliciosos de vainilla que jamás he probado. Sabía mis límites para poder andar sin un adulto
y también cómo dar referencias de las calles cercanas y del reciente Walmart a la altura de Nativitas, que antes era una horrera. Por las tardes mi abuelita se ponía a contarme anécdotas relacionadas a su pueblo en Zacualpan, Veracruz. Una vez incluso recuerdo que se quitó los zapatos, se arremangó la falda y se puso a brincar en un charco mientras cantaba un guapango, haciendo un falsete con sus 60 años por delante en medio de la azotea, junto a la pileta, a la vista de cualquier vecino de los edificios aledaños. Recuerdo mis baños en la pileta cuando me gustaba desnudarme en la azotea y andar corriendo descalza junto a las palomas a las que mi abuela les arrojaba tortillas remojadas. Recuerdo cómo grababa cassettes con canciones de The Cure y Modest Mouse que pasaban en la estación de radio de órbita FM, y también los juegos a la casita colgando de los tendederos que se ataban a un garrote que estaba al centro de la azotea, ligeras telas de colores, sábanas o cobijas de la casa de mi abuela. Recuerdo cuando mi abuela le aventaba 10 o 20 pesos desde la barda de la azotea al marimbero que tocaba los sones jarochos que mi abuela le pedía. Recuerdo sus bordados en su recámara, la forma en que hacía sus trenzas, incluso la forma en que se recogía el cabello después de bañarse. Recuerdo la disposición de las habitaciones. Recuerdo muy bien la casa de enfrente de nuestro edificio, que era casi una mansión. Era de color rosa. Sobre todo la recuerdo porque ahí me dejaba el transporte escolar cuando mi abuelita no estaba y yo no me podía regresar sola de la escuela. Recuerdo el olor a quesadillas por las noches y el color del zaguán de mi edificio. Recuerdo el olor a chapopote cada vez que impermeabilizaban la azotea. Pero lo que más recuerdo es mi reflejo en la ventana. Yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11 y 12. Así transcurrió mi niñez y yo podía ver el reflejo en la ventana. En ese reflejo solamente cambié yo. Ni las palmeras, ni la casa rosada, ni las cortinas de mi abuela, solamente mi cuerpo y mi cara, mi estatura, mi cabello.